En este video vamos a resolver tres problemas de aplicación de la ley de Torricelli para el vaciado de depósitos. Vamos a comenzar primero con este problema que dice así. El depósito de la figura está completamente lleno con agua. En el fondo se le practica un agujero de radio 0.25 pulgadas y nos preguntan en cuánto tiempo se va a vaciar. Aquí podemos ver la forma que tiene el depósito. Tiene las siguientes dimensiones. Aquí tiene un pie de ancho, en la parte alta tiene 3 pies, aquí tiene una profundidad de 4 pies y una altura de 2 pies. Acá nosotros podemos ver en este lado este depósito, pudiéndolo ver desde distintas vistas. Recordemos que aquí en este caso en la ley de Torricelli lo que interesa es encontrar una expresión que nos permita calcular cuál es el área de la superficie del agua para una determinada altura. Entonces observemos acá que con esta barrita podemos nosotros ir variando la altura a la cual se encuentra el agua dentro del depósito, y si nosotros observamos pues siempre desde arriba la forma que va a tener la superficie pues en este caso va a ser siempre rectangular. Ahora aquí si nosotros venimos e ingresamos un sistema de coordenadas como el que se muestra aquí en la figura, donde vamos a colocar justamente el origen de coordenadas aquí en esta parte donde vemos simetría, podemos observar entonces que a lo largo de este lado podemos hacer pasar una recta, y este punto que pertenece a esta recta nos va a servir acá como referencia, ya que dada la simetría que tenemos en este caso en esta situación, si este punto tiene una coordenada x, entonces quiere decir que esto vale x y todo el ancho acá lo podemos considerar como 2x, de tal manera que al multiplicar 2x por la profundidad, que en este caso es 4, vamos a obtener cuánto vale el área para cualquier coordenada y que tenga en este caso de posición la superficie del líquido. Entonces vamos a resolver este problema acá en forma analítica. Aquí tenemos nuevamente la figura. Aquí está el sistema de coordenadas que vamos a utilizar. Aquí está el eje X, está el eje Y. Recordemos que como esto tiene un pie aquí en la base, quiere decir que en esta parte acá, pues dado que estamos colocando justo a la mitad, este punto de acá tiene como coordenada 0.5,0. Es la mitad de 1, pues 0.5 de aquí para acá. Aquí en esta parte tiene 3 pies, por lo tanto este punto de acá debe estar a 1.5, y como la altura de esto es 2, entonces este punto debe tener como coordenadas 1.5,2. Este es el punto X, Y que va a pertenecer a esta recta, y aquí hemos señalado el área que nos interesa cuando estemos a una cierta altura Y. Entonces acá también recordemos que estamos hablando de un agujero que tiene un radio de 0.25 pulgadas. Vamos a trabajar todo en el sistema inglés, entonces vamos a convertir estas 0.25 pulgadas, o sea un cuarto de pulgada, a pies, multiplicando por el factor un pie sobre 12 pulgadas, lo que nos da acá un 48 de pie. Esto nos va a servir dentro de un ratito. Aquí podemos calcular la pendiente de esta recta. Simplemente pues si restamos la coordenada y de este punto que vale 2 menos la coordenada y de este punto que vale 0 acá, y los dividimos dentro de la coordenada x de este punto que es 1.5 restada con la coordenada x de este punto que es 0.5, esto nos da como resultado una pendiente de 2. Luego podemos utilizar la forma punto pendiente, y menos y sub 0 igual m por x menos x sub 0. Podemos utilizar cualquiera de los dos puntos que tenemos acá, ya sea este de acá o este de acá. Vamos a utilizar este porque tiene aquí un 0, nos va a ser más fácil los cálculos. Entonces acá sería y menos 0, que es la coordenada de este punto, en y, igual a la pendiente que vale 2 por x menos la coordenada x de este punto que va a ser el punto 5. Aquí realizamos la operación y esto nos da como resultado que la ecuación de esta recta es 2x menos 1. Ahora, como dijimos, el área de la superficie del agua tendría que ser x más x, o sea 2x multiplicado acá en este caso por 4, que es lo que vale la profundidad. Entonces sería 2x por 4, pero nosotros necesitamos que todo quede en función de y. Entonces de la ecuación 1, que es la que nos relaciona a las coordenadas x y y, podemos entonces fácilmente ver que si despejamos 2x de acá nos queda que 2x es igual a y más 1. Por lo tanto entonces acá tendríamos que en lugar de colocar 2x por 4 colocaríamos 4 por y más 1. Ahora vamos a sustituir esto en la ley de Torricelli, que recordemos que dice que a de y por d y en dt es igual a menos a raíz de 2g por raíz de y. En este caso, pues a de y sería 4 por y más 1, es lo que tenemos acá. Copiamos de y en dt, menos pi, y aquí recordemos que como es el área del agujero y estamos suponiendo que es circular, pues debe ser pi por radio al cuadrado, pero tenemos que trabajar todo en pies. Ya habíamos calculado el radio acá como un 48avo, entonces nos quedaría menos pi por el radio al cuadrado multiplicado por la gravedad. Para hacer más sencillo los cálculos, vamos a suponer que la gravedad es 32 pies sobre segundo al cuadrado.
Al hacer esto nos quedaría 2 por 32 por raíz de y. Acá podemos nosotros realizar esta operación de pi por 1 sobre 48 al cuadrado por raíz cuadrada de 64 dividido dentro de 4, y al hacer eso pues nos va a quedar al final de cuentas acá menos pi sobre 1152. Por otro lado, el y más 1 lo copiamos acá y el raíz de y que tenemos acá lo pasamos a dividir. Luego acá pues simplemente efectuamos la división. Y sobre raíz de y nos queda y a la 1 medio más 1 sobre raíz de y, que es y a la menos 1 medio. Hacemos la separación de variables como lo vemos acá, y luego de realizar esta integral obtenemos esta expresión. Recordemos que y a la 1 medio, su integral es 2 tercios de y a la 3 medios. La integral de y a la menos 1 medio es 2 por y a la 1 medio, y acá nos quedaría menos pi sobre 1152 por el tiempo más la constante de integración. Recordemos que nos dicen que al inicio el depósito está completamente lleno con agua, y como este tiene una altura de 2 pies, eso significa entonces que y de 0 pues debe ser igual a 2. Este valor, esta condición la sustituimos aquí en esta ecuación, y entonces al hacer la sustitución nos queda que c es igual a 2 tercios de 2 a la 3 medios más 2 raíz de 2. Aquí simplemente vamos a hacer t igual a 0 en esta expresión y sustituimos y por 2 aquí. Así obtenemos entonces lo que vemos acá: 2 tercios por 2 a la 3 medios más 2 por y a la 1 medio o por 2 raíz de 2. Como lo que nos interesa es que en este caso el tanque se vacíe y saber en cuánto tiempo lo hace, eso ocurre cuando y es igual a 0. Recordemos que ya tenemos el valor de c, que lo podemos sustituir acá. Si hacemos que las y sean igual a 0, entonces nos queda una ecuación muy sencilla. Nos quedaría 0 igual a menos pi sobre 1152 por t más c, donde c vale esto. Al despejar de acá el tiempo, obtenemos que este tiene un valor de 1728.61 segundos aproximadamente. Con eso ya encontramos entonces que el tanque se va a vaciar en aproximadamente 1728.61 segundos. Entonces con eso ya tenemos resuelto este primer problema. Vamos a resolver otro más. Ahora aquí nos dicen que en este depósito que podemos ver acá es como que fuera un vaso, pero de dimensiones grandes. Dice que el radio inferior tiene 2 metros de ancho, el radio superior son 3 metros, la parte de acá. La altura del depósito es de 4 metros. En el fondo dice que se le ha hecho un agujero de 1 centímetro de radio y al inicio pues está tapado, todo esto completamente lleno de agua, y luego se quita el agujero y nos preguntan en cuánto tiempo se vacía el depósito. Nuevamente acá podemos nosotros observar el vaso, el recipiente con esta barrita deslizante. Podemos simular cómo el agua va bajando conforme se va vaciando, y acá podemos observar que visto desde arriba la sección transversal pues siempre va a tener la forma de un círculo que va variando en radio. Acá nosotros podemos hacer lo siguiente: podemos venir acá, hacer pasar un sistema de coordenadas justo por el eje de simetría de la figura. Luego podemos hacer pasar sobre el plano XY una recta como la que se muestra acá. Si nosotros rotáramos esto acá y lo viéramos desde acá, tenemos entonces esta recta que queda cabal sobre el plano XY, que es la que vemos acá. Si nosotros vemos acá, si hacemos que esto gire de esta manera, podemos ver que la rotación de esta recta verde, de este segmento de recta verde, va a dar como resultado la generación de nuestro vaso, y en este caso pues si agarramos un punto x, y como el que se muestra acá, que pertenece a este segmento de recta, pues eso nos va a dar como resultado que nos va a servir para poder calcular cuánto vale la sección transversal del agua o de la superficie del agua cuando estamos a una cierta altura. Entonces vamos a resolver también este problema de forma analítica. Entonces acá tenemos la figurita, aquí está el sistema de coordenadas XY que estamos utilizando, aquí está el segmento de recta. Recordemos que este tiene un radio inferior de 2 metros, por lo tanto este punto que está acá va a ser el punto 2,0. Nos dice que el radio superior es de 3 metros y tiene una altura de 4 metros, por lo tanto este punto va a ser 3,4. Aquí está un punto x, y que pertenece a este segmento de recta, y que como vimos a la hora de rotar este segmento de recta y en particular este punto, pues nos va a generar acá la superficie y el vaso que estamos trabajando. Entonces vamos a calcular cuánto vale la ecuación de la recta que pasa a través de estos puntos, el 2,0 y el 3,4. Procedemos a calcular la pendiente nuevamente como 4 menos 0 dividido entre 3 menos 2.
Eso nos da una pendiente de 4. Nuevamente podemos hacer uso de la ecuación forma punto pendiente. Nuevamente utilizamos el punto más simple, que sería el 2,0. Y entonces nos quedaría y menos 0, porque la coordenada y sub 0 sería 0, igual a la pendiente, que es 4, por x menos el x sub 0, que en este caso sería 2. Aquí realizamos la operación y nos queda que y es igual a 4x menos 8. En nuestro caso, entonces, el área para una cierta altura y que tengamos acá sería pi por el radio al cuadrado. Como dijimos, a la hora de rotar este punto alrededor del eje y, pues nos va a generar la superficie. Entonces sería pi por x al cuadrado. Pero pues como necesitamos todo en función de y, de la ecuación que acabamos de obtener acá, y igual a 4x menos 8, podemos despejar la x. Nos quedaría y más 8 partido 4. Y lo elevamos al cuadrado y ya tenemos entonces una expresión para el área de la superficie en cualquier coordenada y que tenga, en este caso, que tenga la superficie del líquido. Nuevamente introducimos en la ley de Torricelli, que sería a de y, que sería pi por y más 8 sobre 4 al cuadrado, es lo que tenemos acá, multiplicado por dy en dt. Y luego acá sería nuevamente menos el área. Como en este caso nos dicen que es de 1 centímetro, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer acá, en este caso, es escribir menos pi por el radio al cuadrado. El radio sería 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado, por la raíz cuadrada de 2 por g. Vamos a tomar g como 9.8, raíz de 2 por 9.8 por esto multiplicado por la raíz cuadrada de y. Acá, al realizar la operación de estas cantidades, cancelando aquí pi con pi y realizando esta multiplicación, obtenemos 7.08 por 10 a la menos 3. El signo menos lo copiamos. Aquí podemos desarrollar este cuadrado, que nos quedaría y cuadrado más 16y más 64, dividido dentro de la raíz de y. Acá hacemos nuevamente aquí el cociente, y cuadrado sobre raíz de y, nos quedaría la 3 medios, 16y sobre raíz de y quedaría 16y a la 1 medio, y 64 sobre raíz de y nos queda 64 por y a la menos 1 medio. Luego acá hacemos la integral, como se indica acá, es una integral bastante sencilla. Nuevamente recordemos que como nos dice que el depósito se encuentra lleno, eso significa que en el tiempo 0 la coordenada y va a ser igual a 4, porque 4 es la altura de este depósito. Entonces si hacemos y de 0 igual a 4, colocamos aquí t igual 0, colocamos en cada uno de estos valores de y el número 4, realizamos la operación y eso nos da como resultado que la constante c toma este valor, 5312 sobre 15. Como nos piden que se vacíe el depósito, pues nuevamente hacemos que eso ocurra cuando y vale 0. Entonces hacemos 0 acá, 0 acá, 0 acá, y nos queda menos 7.08 por 10 a la menos 3 por t, más la constante c, que vale 5312 sobre 15. Hacemos un despeje, que es muy sencillo, y obtenemos entonces que el tiempo en el cual se va a vaciar el depósito es de aproximadamente 50.018.35 segundos. Finalmente vamos a resolver el siguiente problema. Acá nos dicen que tenemos un depósito semiesférico que tiene un radio de 2 metros y que en su fondo se le ha hecho un agujero de radio 1 centímetro y el depósito se encuentra inicialmente lleno con agua. Aquí por supuesto vamos a suponer que en alguna parte hay un respiradero que va a permitir que el depósito se vacíe. En t igual 0 dice que se quita el tapón que tenía en el agujero y se deja que el depósito se vacíe. Nos preguntan en cuánto tiempo se va a vaciar. Nuevamente acá tenemos esta barrita deslizante que nos va a permitir acá en el lado derecho observar cómo a medida que el depósito se va vaciando, cómo va cambiando la superficie. Vemos acá que la superficie pues siempre va a tener la forma de un círculo, solamente que a medida que se va vaciando, pues este círculo va cambiando de radio. Acá volvemos nuevamente a utilizar un sistema de coordenadas con el eje X y el eje Y pasando justamente acá en este punto en el centro del tanque semiesférico, de tal manera que si nosotros por ejemplo sobre el plano XY hiciéramos pasar en este caso una semicircunferencia y mostrando aquí un punto P arbitrario, que a medida que el agua va bajando, pues ese punto también se va moviendo, es un punto que pertenece a esta semicircunferencia, pues vemos que si rotáramos esto, así como lo estamos haciendo aquí, entonces la superficie del líquido y el depósito también se podría obtener como una curva que está girando en torno al eje Y, en este caso pues nuestra semicircunferencia. Entonces vamos a aprovechar eso para resolver el problema. Entonces vamos a resolverlo de manera analítica acá. Aquí tenemos nuevamente el problema.
con los datos, y aquí está el sistema de coordenadas que vamos a utilizar. En este caso, la superficie del líquido, pues como dijimos, va a tener forma circular, por lo que su radio o su área, mejor dicho, sería pi por x al cuadrado. Aquí hace falta un signo igual. Entonces el área sería pi por x al cuadrado, donde como dijimos x es la coordenada de este punto que pertenece a esta semicircunferencia roja. Podemos dejar esta x al cuadrado en términos de y, recordando que esta semicircunferencia, pues si nosotros tuviéramos la circunferencia completa, la ecuación sería x cuadrado más y cuadrado sobre 4. De todas formas, como lo que necesitamos es x cuadrado, a la hora de despejar acá, nos quedaría que esto es 4 menos y cuadrado. Acá, en lugar de pi x cuadrado, sería pi por 4 menos y cuadrado. Ya tenemos una expresión para el área en función de la coordenada y. Finalmente ya solamente sustituimos en la expresión de la ley de Torricelli, entonces colocaríamos en lugar de a de y, pi por 4 menos y cuadrado de y en t menos, ahora sería el área del agujero, pi por el radio al cuadrado. Como nos dicen que el radio del agujero es de 1 centímetro y 1 centímetro es 1 por 10 a la menos 2 metros, tendríamos menos pi por el radio al cuadrado por raíz de 2 por g. Otra vez, como estamos trabajando acá en el sistema internacional, g la tomamos como 9.80 por raíz de y. Aquí podemos cancelar los factores pi, y al realizar esta operación entre 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado y raíz de 2 por 9.8, obtenemos el resultado 4.43 por 10 a la menos 4. El término de raíz de y lo podemos pasar a dividir. Hacemos nuevamente la separación de variables, que es lo que observamos acá. Realizamos la integración y nuevamente, como aquí nos dicen que el depósito al inicio está lleno, y como este tiene un radio de 2 metros, entonces quiere decir que en el tiempo cero la y debe ser 2. Entonces nos quedaría que y de 0 vale 2. Sustituimos 0 acá, 2 en esta expresión aquí, en las coordenadas y despejamos el valor de c, que nos da aproximadamente 9.05. Como lo que deseamos es que el depósito se vacíe, pues hacemos que y valga 0, y entonces nuevamente nos queda una ecuación muy sencilla de resolver, que sería 0 igual a menos 4.43 por 10 al menos 4 por t más la constante c. De acá despejamos entonces el tiempo, y el tiempo nos queda que es aproximadamente 20.431.08 segundos, y con eso tenemos entonces en cuánto se ha vaciado el depósito. Y con eso pues hemos resuelto aquí 3 ejemplos de la utilización de la ley de Torricelli para el vaciado de depósitos.